Hola, vamos a hablar de uno de los libros escritos por uno de los exponentes bastante influyentes en la educación popular, el brasilero Paulo Freire. El libro es Cartas a quien pretende enseñar. Vamos a hablar específicamente de la séptima carta, que se titula De hablarle al educando, hablarle a él y con él, de oír al educando a ser oído por él. En esta carta, Paulo Freire nos expone un poco el tema de, de la comunicación que hay entre el educador y el aprendiz. En este caso lo llama el educando. Lo describe desde una realidad de su país natal, desde Brasil, que es una realidad en este tema de la educación muy similar a toda la realidad latinoamericana. No somos muy ajenos a la realidad que vivimos nosotros como países latinos, nosotros colombianos. Bueno, en esta carta, Paulo Freire nos expone sobre el tema de ser autoridad o ser autoritario en la comunicación que vamos a tener con nuestros aprendices, nosotros como educadores. Eh, a veces el profesor o la profesora, al tener esa autoridad que es destacable dentro de un aula de clases, eh, pasa de ser autoridad a ser un autoritario total. Es decir, estamos a punto de ser una dictadura dentro de un salón de clase. ¿Sí? Me explico. Eh, los estudiantes pueden pasar a hacer solo lo que nosotros digamos, solo lo que nosotros expongamos, ¿sí? Es decir, a ser un conductista o aplicar el conductismo dentro de nuestro salón de clase o con nuestro grupo de aprendices. Entonces, la idea es que seamos un poco comunicativos, que escuchemos al estudiante, que nos comunicamos con él, que lo aprendamos a escuchar, que él tenga ese sentido de hablar, esa propiedad de hablar, esa confianza de exponer sus ideas, sus inquietudes, ¿sí? Debemos de nosotros enseñar a nuestros estudiantes a, a debatir, a opinar, a aprender a escuchar y a aprender a hablar, ¿sí? A aprender a criticar la opinión del compañero sin ser ofensivo, sin entrar en un conflicto verbal, en un conflicto negativo, ¿sí? En un conflicto, hay que entrar en un conflicto saludable, en un debate saludable, en el que nos podamos comunicar libremente y exponer ideas e ir construyendo una idea en la que estemos o no estemos de acuerdo, pero sobre todo con el respeto, en el que seamos tolerantes, ¿sí? Tenemos que aprender a aceptar, a no aceptar las ideas, las críticas de los demás. Tenemos que enseñarles esto a nuestros estudiantes. Lo que nos expone Paulo Freire es de que todo esto que sucede en la escuela, en la educación escolar, va a repercutir en el desarrollo de la sociedad. Y lo vemos pues con nuestros dirigentes políticos, que ya nos hemos acostumbrado en que el país, el presidente, perdón, el alcalde, el gobernador, todas estas personas que tienen autoridad, o sea, se apropian de la autoridad y es lo que ellos digan, y toda la población o los que no sabemos, las personas que no saben, los tratamos con cierto respeto y los colocamos en un pedestal y sí, los tratamos de doctor, cuando no debería ser así. Nosotros somos la autoridad. Hay que enseñarles a los estudiantes que nosotros somos la autoridad, nosotros la sociedad, tenemos autoridad. Y hay que enseñarles eso desde nuestras diferentes materias que exponemos, en este caso nosotros como educadores físicos, desde la materia que nosotros estemos dictando, tenemos que enseñar al estudiante, al aprendiz, a que tenga autoridad. Debe tener autoridad para opinar, autoridad para escuchar, para debatir, ¿sí? Para exigir. Debe aprender a exigir. Y esto nosotros estamos en la obligación de enseñarlo, ¿sí? Para que cuando sean adultos y sean parte ya del mecanismo mayor que repercute en la sociedad con el tema de nuestro voto, sepamos elegir, seamos críticos, no votemos por el que nos viene a ofrecer
un mercado, un plato de comida o incluso a comprar nuestro voto con plata, porque pues es evidente lo que ha sucedido en nuestra sociedad y no creo que solo sucede en Colombia, sucede en todo el mundo, solo que en Latinoamérica esto está totalmente evidenciado, ¿sí? Y pues gracias a que nos han mantenido pues en una pobreza educativa, en una ignorancia, ¿sí? Mental, porque ignoramos muchos temas políticos, nos dejamos llevar por mucha información que nos da la televisión, nos da la radio, ahora el tema de las redes sociales, el internet. Eh, Tenemos que preparar a nuestros estudiantes, porque de ellos depende el futuro de nuevas generaciones. Eso que debemos preparar muy bien a nuestros estudiantes a no creer en toda la información que nos transmiten los medios de comunicación, ¿sí? Por eso la importancia de enseñarles a escuchar, de enseñarles a oír, de enseñarles a opinar, de enseñarles a hablar, de hablar con ellos, de tener una conversación, de construir ideas juntos. Nosotros como profesores, no exponernos nosotros como autoridad absoluta, ni volvernos autoritarios, sino ser ese canal, ese medio que les va a ayudar a ellos a materializar sus ideas, sus sueños, a explicarles un poco sobre las dudas que ellos tengan de una forma didáctica. Eh, Porque estamos en una sociedad que, que está bastante influenciada por las falsas noticias o por noticias escondidas a través de palabras, de frases distorsionadas. Lo vivimos en la internet, lo vivimos en los noticieros televisivos. Ahí circula mucha desinformación y la desinformación es muy delicada porque puede llegar a crear conflictos sociales extremos. Vivimos en una sociedad evidentemente polarizada. En este momento, pues en nuestro país son los de izquierda contra derecha, ahora contra los de centro. También se ha ido a otro punto, se ha ido a un extremo, ya no está en centro. Petristas contra uribistas, caleños contra americanos, paisas contra rolos, costeños contra caleños. Entonces, estamos polarizados entre el pueblo, debemos unirnos para el bien social, para el bienestar general. Es algo que sucede en todos los países, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, sucede este tema de la polarización. Entonces, nosotros como profesores debemos de dar relevancia a nuestros aprendices, porque de ellos depende el futuro de nuestro país, como nos lo expone Paulo Freire en esta séptima carta. Es muy importante el tema de la comunicación, es muy importante. Nosotros debemos de tomar una postura crítica, de enseñarles y transmitirles eso a nuestros aprendices para vivir en un mejor país. Muchas gracias, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima. Bye bye.